Bien, buenas tardes. No aparecen sus demás compañeros. Vamos a revisar lo que tiene que ver la parte de un nuevo tema que tiene que ver con seguridad, con la seguridad en el software. ¿Sí? Es un nuevo tema que vamos a revisar en este día. Entonces, vamos a comenzar con un nuevo tema. Sí. Denme un segundo nada más, por favor. Solo envío un correo que me están pidiendo y entramos en materia. ¿Sí? Sale, sale. Bien, entonces les decía, vamos a empezar un tema nuevo en este día. Voy a compartir pantalla y vamos a ir haciendo el respectivo análisis aquí con ustedes. Entonces, voy a compartir pantalla para ir avanzando. No sé, ya estoy compañeros, qué pasó, pero voy a empezar.
Bien, entonces vamos a hablar de lo que tiene que ver con seguridad del software. Ya la semana pasada hemos visto lo que eran las pruebas que se debe hacer, las pruebas para el software. Vamos a hablar un poco de la seguridad. Vamos a profundizar un poco más nuestro estudio y vamos a ver de qué se trata. El objetivo de la seguridad informática, también conocido como seguridad del software, dice que generalmente los sistemas de información incluyen todos los datos de una compañía y también en el material y los recursos de software que permiten a una compañía almacenar y hacer circular estos datos. Los sistemas de información son fundamentales para las compañías y deben ser protegidos. Generalmente la seguridad informática consiste en garantizar que el material y los recursos de software de una organización se usen únicamente para los propósitos para los que fueron creados y dentro del marco previsto. La seguridad informática se resume por lo general en 5 objetivos principales. Tenemos la integridad, que es uno de los primeros objetivos. Dice, integridad, que garantice que todos los datos sean los que se supone que son. Confidencialidad, que asegura que solo los individuos autorizados tengan acceso a los recursos que se intercambian. Disponibilidad, que garantiza el correcto funcionamiento del sistema de información. Evitar el rechazo, que garantiza que no puedan negar una operación realizada. Autenticación, que asegura que solo los individuos autorizados tengan acceso a los recursos. Pues bien, vamos a hablar un poquito de lo que tiene que ver la parte de la seguridad. ¿Sí? Como nos dice aquí, toda organización que cuenta con un sistema informático debe tener las respectivas medidas de seguridad de la información que ellos manejan. ¿Sí? Se dice que solamente las organizaciones grandes, por el volumen de información que manejan, deben proteger la información, pero no es así. Todo negocio grande o pequeño que mantenga o que tenga un sistema informático en el cual está ingresada toda la información de los movimientos de su negocio, pues debe mantener o debe tener las formas de poder tener las seguridades correspondientes. ¿Sí? Esas seguridades, pues, no pueden ser, primero que nada, manejado por todos los usuarios del sistema, ni por todos, no pueden ser manejados por todos los usuarios del sistema, ni por todos los empleados de la empresa. ¿Sí? Toda la información que se maneja debe ser de forma confidencial, debe tener personal únicamente autorizado para que pueda acceder a ver esa información, ¿sí? Debe tener los permisos, las acreditaciones necesarias para poder ingresar a cierta información. Ustedes saben que a nivel de base de datos hay cómo poner las seguridades correspondientes, inclusive para permisos de usuario al momento de administrar el sistema, ¿sí? Se puede uno personalizar a qué módulos o a qué tablas yo como administrador doy permiso que ingresen a la base de datos o a obtener la información desde un sistema. Ya a nivel de base de datos abierta, pues las seguridades deben ser mucho mayores. Solamente personal autorizado debe tener acceso a esa información. No cualquiera puede meter mano y echar mano de esa información, ¿sí? Entonces la información es sumamente confidencial, ¿sí? Que los objetivos que se pretenden, que se persiguen con la seguridad informática o con la seguridad en el software son de la integridad, es decir, que la información garantice que los datos que se supone que son, o sea, es decir, que la información sea la real, sea la verídica. Esa es la parte de la integridad, la confidencialidad, que quién está a cargo de administrar esa información, que quién está a cargo de manejar la información, debe ser la persona idónea, la persona es responsable y esa persona debe garantizar que solamente él tiene acceso a la información. Por eso cuando se trabaja, por ejemplo, a nivel de grandes empresas, a nivel de compañías, las personas que van a administrar base de datos, que van a administrar muchas veces todo el sistema, los hacen firmar acuerdos de confidencialidad, les hacen firmar contratos de no divulgar información, les hacen muchas de las veces, inclusive hasta garantías en el caso de que llegue a perderse información.
¿sí? Entonces, es sumamente delicado. Entonces, yo, por ejemplo, conozco que a nivel de los bancos, por ejemplo, las personas que son encargadas de administrar las contraseñas, las que son las personas encargadas de administrar los permisos a ciertas secciones de la base de datos o a ciertas partes de la base de datos, son personas que, primero que nada, tienen que gozar de una confiabilidad sumamente grande, tienen que tener una responsabilidad altísima y aparte de eso, las garantías que muchas veces piden instituciones financieras, porque imagínense, una información financiera, una información de un banco, pues es algo sumamente grande y sumamente delicado. Entonces, eso sí hay que tener esto muy en cuenta al momento de que a alguien de nosotros le delegaran la responsabilidad de administrar una base de datos, pues esa base de datos, ese software, ese sistema, tiene que ser sumamente resguardado. Cuando de pronto por algunas razones uno se llega a dañar o por alguna situación borra o modifica algo dentro del sistema, digamos que no es mucho tal vez lo que se pierde, porque al final yo lo puedo volver a reconstruir y puedo volver a obtener el sistema como era, ¿sí? Si bien es cierto, se va a perder parte de ese tiempo hasta desarrollar, hasta volver a construir, hasta recuperar lo que se dañó, pero lo importante es que la información siempre debe estar protegida. Entonces yo por eso siempre recomiendo cuando se hace o se dedica a la parte de desarrollo, que lo importante es siempre sacar los backups respectivos de la base de datos. Que al final usted puede volver a instalar el sistema, el controlador, el software, sí, pero la base de datos es la que no puede perderse. Usted se le puede dañar el sistema por completo, todo el sistema se le puede haber dañado, pero la base de datos es así, no se puede dañar absolutamente nada. Entonces, por eso es siempre aconsejable que los backups a nivel de base de datos, sobre todo, se los guarde externamente, ¿sí? Externamente, o bueno, ya en la actualidad, pues en la nube. Entonces, eso sí es muy aconsejable, ¿no? Entonces, bueno, eso como objetivos principales de la seguridad, de seguridad informática o seguridades del software, ¿sí? Entonces, la integridad, la confidencialidad, la disponibilidad, es decir, que la información siempre esté en funcionamiento, que la información siempre sea, siempre esté disponible para poderlo obtener. Sí, que es muy como y que sobre todo la información sea la real, sea la verídica. ¿Sí? Que garantiza que no pueda negar operación realizada también. Entonces, por ejemplo, que siempre me dé la seguridad de que toda la información que yo estoy ingresando siempre vaya a grabarse sin ningún problema. Autenticación, pues que siempre los permisos de cada usuario del sistema o de cada persona que va a trabajar en ese programa, en ese sistema, en esa base de datos, siempre cuente con los permisos que realmente necesita y para lo que necesita. ¿Alguna pregunta tal vez? No, pero Listo, gracias. Bien, avanzamos un poquito más. Tenemos acá también algo más. La confidencialidad también es parte del objetivo. ¿Sí? La confidencialidad nos dice, la confidencialidad consiste en hacer que la información sea inintangible para aquellos individuos que no estén involucrados en la operación. La integridad tiene que tener la verificación de la integridad de los datos consiste en determinar si se han alterado los datos durante la transmisión, accidental o intencionalmente. Disponibilidad, el objetivo de la disponibilidad es garantizar el acceso a un servicio o a los recursos. No repudio, evitar el repudio de información constituye la garantía de que ninguna de las partes involucradas puede negar en el futuro una operación realizada. La autenticación consiste en la confirmación de la identidad de un usuario, es decir, la garantía para cada una de las partes de que su interlocutor es realmente quien dice ser. Un control de acceso permite, por ejemplo, gracias a una contraseña codificada, garantizar el acceso a recursos únicamente a las personas autorizadas. Pues bien, aquí tenemos más objetivos que lo que tiene que ver la parte de la seguridad informática o también seguridad de software. Que nos habla de la confidencialidad, ¿sí? Como les decía anteriormente, las personas que son encargadas de administrar
las contraseñas, de administrar los permisos, esa persona tiene que saber guardar la absoluta confidencialidad de la información que sobre él reposa, tener absoluta confidencialidad sobre cada uno de las contraseñas, de los códigos de usuarios, ¿sí? De los permisos que genera, aquí nomás le genera, tiene que tener absoluta confidencialidad de esa información que se guarda, ¿sí? Vuelvo a repetir, no importa el tamaño del sistema, no importa el tamaño de la empresa, basta que sea un negocio, una empresa grande que tenga o que administre un sistema informático, pues ya necesita de seguridades, ¿sí? Si es que es una librería, por más pequeña que sea, pues tiene un control de todo su inventario, que alguien llegue y puede ingresar y poder de pronto borrar información o altere información, es sumamente complicado, es sumamente delicado, es parte del trabajo, a lo mejor de quién sabe qué tiempo, de cuántos años la tienen reposando ahí. Y si es que no se tiene los backups correspondientes, no se tiene las copias de seguridad del sistema o de la base de datos, pues difícilmente se podría recuperar esa información. Entonces, por eso es importantísimo la parte de la confidencialidad. La parte de la integridad, pues, consiste en determinar que si se han alterado o no. ¿Sí? La integridad es decir, saber si es que la información que está guardando se no ha sido manipulada o sí. ¿Sí? Para eso ya nosotros trabajamos con triggers, se trabaja muchas veces con bitácoras dentro de la misma base. ¿Sí? Entonces, que me permiten saber si es que algún cambio, si es que se realizó algún cambio en alguna tabla, en algún campo, se eliminó, se modificó, ¿sí? O se agregó de pronto sin el usuario correspondiente, etcétera. Hay medios y hay formas que me permiten saber qué tan íntegro está el sistema, ¿no? Entonces, eso también es parte de las seguridades. La disponibilidad, bueno, algo que lo vimos anteriormente, que siempre se tenga el acceso a todos los servicios o recursos que nos da el sistema. ¿Sí? La garantía de las partes involucradas, poder generar en un futuro una operación realizada, es decir, el no repudio, ¿sí? Garantía que ninguna de las partes involucradas pueda negar en el futuro una operación realizada, ¿sí? Lo que les decía, por otras razones, yo ayer tuve cierta información ingresada al sistema y resulta que hoy llego y encuentro una información distinta a información que yo ya verifiqué ayer, ¿sí? Muchas de las veces cuando se trabaja a nivel desde el sistema, cuando se envía a volar información desde el sistema, siempre es aconsejable que todo tipo de transacción que se realice en un sistema, todo tipo de transacción que se realice en un sistema siempre debe guardarse el usuario responsable del que hizo esa transacción. Sea esta en la tabla que sea, por más sencilla que sea, o de pronto por más insignificante, si queremos decirlo así que sea, siempre se debe grabar el usuario que ingresó la última información, ¿sí? Entonces, eso permite de alguna manera saber quién fue la última persona que manipuló el sistema, ¿sí? Entonces, si usted está haciendo un sistema de ventas, ¿sí? Entonces, usted, cuando haga la factura de ventas, debe guardar el usuario que hizo esa factura. Si usted está creando un producto, debe guardar el usuario que creó los productos. Si usted está creando nuevos clientes o modificando clientes, debe guardar esa información. Como le digo, eso algún momento yo puedo generar un reporte de usuarios y saber quién me ingresó a esta parte de aquí. Y me deberá informar quién fue el último usuario que ingresó a determinada tabla y modificó determinada información. Entonces, eso es lo que nos habla del no repudio. Yo poder tener la información necesaria de quién manipuló o quién trabajó en el sistema o quién hizo determinada transacción o determinado ingreso o modificación o eliminación inclusive de un registro. ¿Sí? Los triggers me permiten hacer eso directamente e inclusive, si yo no lo quiero hacer la programación a nivel de base, yo puedo programar un módulo que por lo general se llama una bitácora. Dentro de todo sistema, yo siempre he dicho que debe haber una bitácora. Esa bitácora es la que me permite a mí, cada vez que yo hago edición o modificación o hago también eliminación de algún registro, esa bitácora a mí me debe grabar quién fue el responsable que hizo ese o eliminó un registro, ¿sí? Entonces, una bitácora siempre yo voy a guardar el usuario, siempre voy a guardar la tabla de la que se hizo la modificación o eliminación de la transacción, el campo que se modificó, se eliminó, ¿sí? El usuario que lo hizo, la fecha que lo hizo, la hora inclusive que se hizo esa transacción. Entonces, esa tabla, por ejemplo, esa se va alimentando cada vez que se modifica, me presenta a mí, si es que yo modifiqué un registro,
En la bitácora debe estar constando cómo se llamaba el registro anteriormente, el campo, perdón, qué nombre tenía el campo anteriormente, o la información del campo que tuvo anteriormente, y con qué información quedó ahora, ¿sí? Entonces, digamos algo, yo tengo un producto yo tenía un producto aquí grabado que se llamaba, se me ocurre, un teléfono celular A12, pero ahora resulta que yo no tengo el teléfono celular A12, ahora me parece un teléfono celular AS12, ¿sí? Que son dos cosas distintas, pero yo tenía un teléfono celular. Si me pongo a buscar reportes de ventas, posiblemente encuentro eso de ahí, etcétera, puedo buscar la información. Pero yo puedo buscar de pronto en mi bitácora, y mi bitácora tiene que estar registrada. Entonces, si yo me pongo a buscar en mi bitácora, dice, a ver, aquí, si yo voy a buscar en la tabla productos, a ver, en la tabla productos, en esta semana se ha cambiado tal registro, a ver, aquí está. En mi tabla productos, en el campo nombre del producto, he cambiado. Antes ha sabido llamarse A12, ahora se llama AS12. El responsable de esto ha sido el señor César Ortiz. ¿En qué fecha cambió? En el día 1 de abril de 2021 a las 15 horas. Entonces, eso es parte del no repudio. Yo poder tener la información, la garantía de que yo voy a poder revisar los cambios que se hayan podido hacer y poder saber quién hizo esos cambios. Si es que yo eliminé algo, si es que eliminé algo igual, si bien es cierto, el registro ya no va a estar constando en la tabla donde yo la eliminé, pero yo en mi bitácora sí puedo saber qué campo fue el que eliminé, qué registro eliminé, de qué tabla, quién lo hizo, en qué fecha, qué hora. Eso es importantísimo para poder tener control de la información que se registra en un sistema. ¿Sí? Obviamente que aparte también existen los triches en los cuales yo puedo saber quién agregó, quién modificó, quién eliminó, si es que se dio el caso, etcétera, ¿no es cierto? Entonces yo puedo saber de forma general esa información de ahí. Entonces, eso es parte importantísimo de esto de aquí también, ¿sí? Entonces, eso más o menos se refiere al no repudio, y eso también es parte de la seguridad informática, parte de la seguridad de un software. La autenticación, pues, como dicen aquí, consiste en poder confirmar la identidad del usuario, ¿sí? Es decir, el sistema debe permitirme a mí verificar, yo debo tener un control para poder verificar, para poder autenticar que el usuario que está ingresando al sistema, que el usuario que está de pronto ingresando a la base de datos realmente sea el usuario que tiene los permisos necesarios, ¿sí? Entonces, eso es importantísimo. Aquí hay una cosa que hay que recalcar siempre, yo siempre he dicho, a veces cuando hay varios usuarios del sistema, y usted es un usuario y tiene compañeros que son también usuarios del sistema, es aconsejable siempre que las contraseñas, los permisos los mantengamos de forma personal, ¿sí? Por obvias razones, usted le puede entregar una contraseña a su amigo o a su compañero de trabajo, pero él resulta que usted le dijo, te voy a dar y dame haciendo tal cosa, perfecto, lo hace, pero si por algún motivo él conserva sus contraseñas, sus usuarios, sus permisos, ¿sí? Y él cualquier momento puede coger, ingresar y de pronto manipular información. El momento que vaya a revisar la información que se cambió, que se modificó o que se eliminó por algún error, ¿sí? No va a salir el nombre el nombre de su amigo, va a salir el nombre del suyo porque usted prestó sus claves. El responsable es usted. Entonces, eso es muy importante también siempre conservar la confidencialidad, la autenticidad, tener la autenticación de que el usuario que está ingresando al sistema sea el usuario correcto, ¿sí? Por eso es que ya en la actualidad existen medios de seguridad ya mucho más seguros. Por ejemplo, tenemos la lector de huellas, tenemos el iris, que es con la vista, ya tenemos reconocimiento de voz, ¿sí? Entonces, que yo solamente puedo poner la huella para que me detecte si es que puedo ingresar o no al sistema, ¿sí? Yo puedo acercar mi rostro y que me vean simplemente, me lea el iris de la vista y se pueda activar el sistema, ¿sí? O inclusive ya con reconocimientos de voz, que me permita reconocer mi voz y se acceda al sistema, ¿sí? Ya en empresas grandes, en empresas que tienen bastante, digamos así, bastante seguridad, pues ya se lo hace esto de aquí. Inclusive existen las tarjetas magnéticas también, que es parte de la seguridad. Entonces, todo eso son seguridades que debe presentarse o que debe tenerse dentro de un sistema, ¿sí? A la hora de administrar, a la hora de crear un sistema, nosotros somos los responsables. Quien crea el sistema es el responsable de indicarle al administrador de ese sistema
que puede ser el dueño del negocio, o puede ser alguna otra persona que esté a cargo, o que vaya a hacer las veces de administrador, hay que indicarle que los permisos, las contraseñas que va a dar a sus empleados, siempre las manejen cada uno de los empleados. Y aparte de eso, también el tener el acceso necesario para que cuando ya un empleado, por ejemplo, salga de la empresa o de la institución, del negocio, pueda como administrador ir y bloquear, darlo de baja al usuario. ¿Para qué? Para que ya no pueda de pronto volver y a lo mejor algún rato y llegar a querer ingresar al sistema. Entonces, todo eso es parte de la seguridad que hay que hacer. Si un empleado se va, ya no está en el sistema, lo aconsejable es darlo de baja, ¿sí? No hay que eliminar un usuario del sistema. No hay que eliminar un usuario del sistema. No es aconsejable eliminar usuarios de los sistemas. ¿Por qué razón? Porque si usted está guardando por cada transacción que realiza el nombre del usuario, si usted está guardando una bitácora con todos los usuarios, con los movimientos que hacen los usuarios, entonces, si usted elimina el usuario, ¿qué va a pasar después con la información? Cuando yo vaya a buscar información del usuario número 25, como ya está eliminado, no la encuentro en mi tabla principal, que es la de usuarios, ¿qué va a pasar? Yo no voy a poder visualizar esa información. Entonces, así ya no esté, yo debo conservarlo como un usuario, pero no activo, sino un usuario ya pasivo o un usuario retirado. ¿Sí? Entonces, un usuario pasivo, un usuario retirado no puede tener acceso absolutamente a nada. Yo le puedo poner como retirado, le puedo poner, inclusive cambiarle de contraseña, etcétera. Le puedo bloquear todos los permisos y simplemente yo lo tengo ahí para efectos de consulta. Eso también es parte de la seguridad de un sistema. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? No, profe. Bien, los veo en la siguiente hora, está por cerrar la plataforma y nos vemos la otra hora para continuar hablando. Ya nos salimos, profe, nomás. Sí, salgan nomás. Ya, profe, nos vemos. Ok.